Ya que hemos aprendido que todos los atributos de Cristo son igualmente importantes, puede surgirnos la pregunta: ¿cómo se supone que desarrolle todos los atributos de Cristo si todos son igualmente importantes? O sea que, ¿con cuál deberíamos empezar? ¿Cuál deberíamos enfatizar? La respuesta a esta pregunta parece extrañamente aclararse en el primer capítulo del libro de Amós. El libro de Amós comienza con una de las reprensiones más interesantes de las últimas semanas. Una reprensión donde el Señor no solo amonesta a su pueblo, sino también a los pueblos a su alrededor. Nota cómo al hacerlo el Señor va en cierto detalle sobre el mal particular que había cometido cada nación. Dime si notas un patrón. Amós 1:3. Así ha dicho Jehová: por 3 transgresiones de Damasco, y por la 4ª no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Versículo 6. Por 3 transgresiones de Gaza, y por la 4ª no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Versículo 9. Por 3 transgresiones de Tiro, y por la 4ª no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de sus hermanos. Versículo 13. Por 3 transgresiones de los hijos de Amón, y por la 4ª no revocaré su castigo, porque les abrieron el vientre a las de Galaad que estaban encinta, para ensanchar sus fronteras. Capítulo 2, versículo 1. Por 3 transgresiones de Moab, y por la 4ª no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Fin de la cita. De primera entrada parece que el patrón es 3 transgresiones y la 4ª no la voy a soportar, pero eso nos distraería del verdadero punto que para mí fue interesante de esta escritura. ¿No te parece fascinante que la reprensión y corrección del Señor a todos estos pueblos no haya tenido nada que ver con ¿no aceptaste el Evangelio? Y ojo, estamos hablando aquí de amonestaciones que conducían o terminaban en enviaré fuego a sus casas y consumirán sus palacios. Estas represiones no son un juego, eran una cosa seria. ¿Por qué no tenía nada que ver con no haber aceptado el Evangelio? En este contexto, tal vez entonces sea mejor preguntarnos ¿por qué sí los reprendió? ¿A qué le dio peso e importancia el Señor en esa amonestación? El Señor reprendió a Damasco, una ciudad de Siria, por haber trillado a Israel, a Gaza, una ciudad de los filisteos, por conquistar un pueblo y entregarlos como esclavos a Edom, a Tiro, una ciudad del Líbano, porque aunque eran muy buenos comerciantes y tenían en general buen trato con todos, olvidaron ese buen trato al vender a todo un pueblo como esclavos a Edom. A Amón, el pueblo descendiente del hijo menor de Lot, lo reprendió porque al ampliar sus territorios estuvo dispuesto a abrir el vientre de las mujeres embarazadas de Israel. A Moab, el pueblo descendiente del hijo mayor de Lot, lo reprendió porque dentro de sus conflictos con Edom, los descendientes de Saúl, hermano de Jacob, este pueblo había quemado los huesos de su rey hasta calcinarlos. ¿Notas un nuevo patrón aquí? Todos estos pueblos eran vecinos. Y en ello, aunque algunas veces es cierto que se apoyaron mutuamente, también se tornaron los unos contra los otros. Se atacaron mutuamente, quemaron vivos a sus reyes, se conquistaron y esclavizaron para obtener más territorio y en el proceso le quitaron la vida salvajemente a las mujeres. Y aquí es donde regresamos a nuestro tema. ¿Qué tiene que ver toda esta reprensión y amonestación del Señor con desarrollar los atributos de Cristo y saber qué atributo desarrollar primero? Bueno, tiene que ver con el hecho de que aunque todos los pueblos se generalizaron en violencia, la reprensión de Jehová no va a ellos de manera general, sino en particular y muy específicamente algo que cada uno de esos pueblos había cometido. En las palabras del presidente Harold B. Lee en su libro de enseñanzas de presidentes de la Iglesia, en la página 34, el más importante de todos los mandamientos de Dios es aquel que les resulte más difícil guardar hoy. Así que adaptando esta enseñanza sobre los mandamientos del presidente Harold B. Lee a los atributos de Cristo, que es el tema de ahora,
La respuesta a la pregunta ¿qué es más importante y en qué deberíamos centrarnos? No tiene una respuesta igual para todos, sino una respuesta particular y personal. Depende de tu propio paquete de fortalezas y debilidades. Si bien es cierto que todos los atributos son igual de importantes, en la aplicación práctica de cómo y en qué orden desarrollarlos, los pasos se adaptan a cada uno de nosotros y nos dejan, de alguna manera, en caminos diferentes de la misma senda. Si Dios se presentara, por ejemplo, ahora a toda la iglesia, entonces tal vez no nos daría un atributo o mandamiento más importante para todos, sino más bien tendría algo específico para ti y para mí. De ahí que el modelo de la revelación personal es una solución brillante para atender las vidas tan diferentes y variadas de cada uno de nosotros. Ahora, una vez que ya identificamos el atributo de Cristo en el que nosotros queremos mejorar y nos esforzamos por volvernos todos unos campeones en él, viene un peligro. A diferencia de lo que comúnmente pasa al guardar los mandamientos, el desarrollo de los atributos de Cristo tiende a fácilmente volverse un problema de equilibrio. Por ejemplo, al desarrollar paciencia, debo cuidarme de no ser un reposado en Sión. Al desarrollar virtud, de no desarrollar superioridad moral. Y al desarrollar amor, no dejar de lado la rectitud. Así que si bien podemos empezar enfocándonos en un atributo, ¿cómo nos cuidamos de los extremos? ¿Cómo crecemos a esa plenitud de equilibrio en Cristo? Una vez un maestro nos invitó a ver nuestra vida como una rueda dividida en triángulos, como los de una pizza, donde cada triángulo de esa rueda representaba un aspecto de nuestra vida. En esta ocasión, nosotros pensaremos en los atributos de Cristo a desarrollar. La lección de mi maestro era que para avanzar fluidamente, esa rueda no necesitaba que sus partes tuvieran gran tamaño, sino más bien que su tamaño tuviera proporción. En la vida, una rueda desproporcionada nos haría sentir enormes baches en el camino, aunque el camino no necesariamente fuera tan empedrado. El que un triángulo de este círculo sea muy grande no nos ayudará mucho si no vemos la manera de que ese gran triángulo impulse a los demás en el círculo a tener una estatura mayor y mejor proporcionada. Creo que para lograr ese equilibrio, así como es de suma importancia tener cuidado para que nuestras fortalezas no terminen en debilidades, también es importante estar atentos para notar aquellas debilidades que podrían terminar en fortalezas. Tal vez eso es justo lo que el Señor quería ilustrar cuando dijo en Éter 12:27, y si los hombres vienen a mí, se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. El Señor nos enseña que nuestras debilidades pueden volverse fortalezas, sin duda. Pero si te das cuenta, el Señor no dice que quitará la debilidad, sino que aquello débil se volverá fuerte. Pero espera, Braulio, eso no tiene ningún sentido. Si algo se va a volver fuerte, claro que se le quita lo débil. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, la vida me ha enseñado que casi nunca sucede en el orden y la manera que lo imaginaríamos. Si lo miras con cuidado, la lección no es que tu fortaleza acaba siendo una debilidad, sino más bien que dicha fortaleza acaba siendo la puerta por la que una debilidad podría entrar. No es que te vuelvas débil en tu conocimiento de las Escrituras, sino que ese abundante y fuerte conocimiento podría abrir la puerta al orgullo. No es que te vuelvas débil en tu rectitud u obediencia, sino que esa abundante y fuerte justicia podría abrir la puerta para la arrogancia. Si esto funciona así en la dirección fortaleza-debilidad, tendría sentido que el mismo caso fuera cierto en la dirección debilidad-fortaleza. O sea, que el proceso de tornar nuestras debilidades en fortalezas no es precisamente haciendo que desaparezcan, sino viendo cómo una debilidad puede abrir una puerta a una fortaleza. Te voy a ser súper honesto aquí. Uno de los grandes defectos de mi ser es la necesidad de sentirme más que los demás. Más hábil, más inteligente, más obediente, o a veces más importante. Cuando empecé a aprender que nuestras debilidades podrían abrir un camino a nuevas fortalezas, esta idea de ser mejor que los demás
empezó a enfocarse en áreas en donde antes no había estado tan presente. Esto me llevó a trabajar y a veces estudiar y estudiar, hasta que en efecto, en ciertas áreas me empecé a volver mejor que los demás. La debilidad de alguna manera había encontrado su camino o abierto la puerta a una fortaleza. Pero claro, aún había un problema. Esta iba en camino a volverse la historia de un clásico fanfarrón. Y aquí es donde viene una de las mejores lecciones que he aprendido sobre convertir nuestras debilidades en fortalezas. En ese momento descubrí otra debilidad. En mi interior me preocupaba mucho por lo que opinaban los demás. Aplicando de nuevo esta fórmula, busqué cómo eso podría esconder un camino o puerta hacia una fortaleza. La encontré. De algún modo esta debilidad también escondía la fortaleza de interesarme por lo que los demás sentían. La lección no está solo en el hecho de que repetí el proceso con otra debilidad, sino que al enfocarme en esta nueva debilidad, fortaleza encontrada, también encontré la manera de combatir muy bien mi otro problema. Con el tiempo, he empezado a lograr avanzar con fuerza desde mi deseo de lograr más, mientras al mismo tiempo ese deseo es equilibrado por mi impulso de no hacer a otros sentirse menos. De algún modo no solo aprendí como una debilidad, sin quitarla, podría abrir la puerta a una nueva fortaleza, sino que al repetir ese proceso con otras debilidades, podría ir neutralizando justamente un paso a la vez la debilidad inicial. Espero que tenga sentido. Al ir encontrando un punto medio y avanzando en él, mi deseo de lograr más cada vez se centra menos en sentirme mejor que alguien más, sino más bien ser alguien mejor que lo que fui ayer. Claro, por supuesto, de vez en cuando me encuentro volviendo al error otra vez, pero la profundidad del problema y la frecuencia con la que ocurre han disminuido mucho. Ahora, yo sé que esto suena demasiado raro. No te enfoques en quitar una debilidad, sino apóyate en ella para construir una fortaleza. Y no te diré que sea la mejor idea o la más ideal. Pero para caminar, gatear o usar una muleta tampoco lo es. Y muchas veces justamente necesitamos una de esas dos, ya sea para aprender a caminar correctamente o para volver a andar más equilibradamente. Alguien podría decir, soy tímido, por lo que al no hablar tanto, se me abre la puerta de observar mejor. Y con la gran fortaleza que tengo al interesarme en las personas, ahora veo cómo eso me lleva a acercarme a otras personas para brindarles ayuda. ¿Significa esto que hemos vencido nuestros más grandes problemas de carácter o que vamos mejor que los demás? No. De hecho, eso sería volver al mismo problema. Pero significa que sí hemos entendido que desarrollarnos a ser como el Salvador implica ir equilibrando los atributos a medida que avanzamos. Significa que ya no vemos nuestros convenios solo como un compromiso a los mandamientos y leyes, sino una senda hacia quien es la verdad y la ley. Y en esa aspiración vemos que en su plenitud, tanto la obediencia como la fe, la esperanza, la caridad y el amor ocupan una proporción igual, creando un círculo perfecto de carácter. Vemos entonces por qué la reprensión del Señor llegó a algo tan específico con los pueblos de Canaán. Cada uno había creado su propio desequilibrio muy marcado en su conducta. Y recordando lo que nos enseñó el presidente Harold Billy, el problema de ellos era que no trabajaban en el mandamiento o atributo más importante para ellos. Si vamos a Cristo con humildad, Él nos mostrará que no solo puede mostrarnos nuestra debilidad, sino las puertas a nuevas fortalezas que dichas debilidades pueden abrir. Y al seguir este proceso aprendemos que el que Cristo sea el centro de nuestra vida no significa solamente obedecerlo sin importar qué pase, sino también enfocarnos y mantenernos centrados en su equilibrio y balance. Entonces descubrimos que los convenios no solo son promesas de guardar los mandamientos u obedecer, sino también una declaración ferviente de una aspiración y compromiso total para seguir al Maestro en todas sus áreas y atributos. Caminar como Él caminó y llegar a ser como Él fue y es. Al vivir esta aspiración y compromiso, llegamos a parecernos a Él y ser un varón o mujer perfecta,
a la medida de la estatura de plenitud de Cristo.